es su nombre completo? Mi nombre completo es Alma Nayeli Pérez Castillo. Ok. ¿Cuál es su edad actualmente? Mi edad es 40 años. Ok. ¿Cuál es su grado máximo de estudios? De profesión soy psicóloga, tengo la maestría en investigación educativa y el doctorado en educación. Ok. ¿Cuál es su cargo o funciones que desempeña actualmente? Tengo el consultorio privado, que es aquí donde estamos, y también trabajo en un bachillerato y allí me desempeño como jefa de vinculación con el sector productivo. Ok. ¿En qué instituciones se formó y qué especialidades tiene? Me formé en la Escuela Libre de Psicología en la ciudad de Puebla, allí obtuve la licenciatura en psicología. Posterior a eso hice la maestría en la Universidad Leonardo da Vinci de aquí de Tehuacán y posterior hice el doctorado en educación en la Universidad Tolteca de Puebla, allá en la ciudad de Puebla. Ok. ¿En qué instituciones o áreas de salud ha trabajado? A ver, me repites, es que no escuché por el ruido del... Sí. ¿En qué instituciones o áreas de salud ha trabajado? Bueno, en instituciones de salud, como parte de mi experiencia profesional, presté mis prácticas profesionales en el Hospital Militar Regional de Puebla. También estuve adscrita al Servicio Médico Forense en el Tribunal Superior de Justicia, allá en la ciudad de Puebla. Desde la psicología clínica, ¿cuáles son los principales bloqueos cognitivos que presenta una víctima al intentar narrar un evento traumático en un entorno hostil como juzgado? Mira, considero que presenta varios, se pueden presentar algunos criterios. Por ejemplo, que la persona sienta ansiedad ante el cuestionamiento que se le realiza al momento del interrogatorio o al momento de presentarse. Puede presentar también pérdida de memoria o las personas suelen, cuando estamos sometidas a ansiedad, solemos olvidar recuerdos. Entonces pueden tener allí esas pérdidas de memoria, pero también pueden presentar síntomas físicos como es sudoración excesiva, taquicardia, pueden presentar incomodidad, pueden presentar tensión y algunos otros rasgos que tienen que ver con la vulnerabilidad emocional. Okay. ¿Existe una diferencia entre el apoyo que brinda un familiar y en el que brinda un animal de intervención asistida en momentos de crisis aguda? Sí, porque a veces cuando te haces acompañar de un familiar en un interrogatorio, es cierto que te tranquilizas un poquito más, pero con base en la experiencia que he tenido, te puedo comentar que al final un familiar siempre o un ser humano vamos a tener cierta expectativa sobre lo que está sucediendo en el proceso. Voy a querer que a quien están entrevistando sea un poco más detallista, voy a querer que diga más cosas o que las diga de cierta forma para que le crean más. Sin embargo, cuando nos hacemos acompañar, por ejemplo, de un animal de servicio, este animalito pues no tiene expectativas sobre la persona. Entonces la persona que habla o que se hace acompañar va a estar un poco más relajada, puede estar un poco más segura en cuanto a que lo que va a decir no va a ser interpretado o juzgado por ese animal que está cerca de él o de ella. Okay. ¿Cómo ayuda el contacto físico con un animal con regulación a que la víctima se mantenga en su ventana de tolerancia emocional durante un juicio? Al sentirse acompañada de un animalito que no tiene
expectativas sobre ella o sobre él, puede sentirse más segura, pero también puede sentirse más contenido o contenida. ¿Qué quiere decir esto? Que se siente protegida emocionalmente, en el sentido de que puede experimentar las emociones y los pensamientos y las ideas que tiene sin ningún temor de que vaya a herir a su familiar o de que vaya a causar un problema mayor. Ok. ¿Cuál es el mecanismo psicológico por el cual la presencia de un animal de apoyo actúa como un facilitador de la comunicación en pacientes con trauma? A ver, otra vez. Okay. ¿Cuál es el mecanismo psicológico por el cual la presencia de un animal de apoyo actúa como un facilitador de la comunicación en pacientes con trauma? Le colabora en el sentido de que puede, como te había dicho hace un momento, puede expresar situaciones, puede decir cosas sin temor a que lo que diga va a estar equivocado, le ayuda al estar regulado emocionalmente o al estar un poquito más contenido, puede expresar mejor las ideas que tiene sin miedo a equivocarse. Ok. ¿Considera que el uso de los animales de apoyo pueden reducir riesgo de retraumatización al finalizar la audiencia? Sí, creo que sí. Porque como te decía, al no ser un ser humano el que le está acompañando o un familiar o alguien que espera o que tiene una expectativa sobre él o sobre ella, sí puede reducir el trauma de la revictimización. Tú puedes mirar a un animalito y vas a ver que no va, el humano que se hace acompañar no va a tener un apoyo sin juicio, va a tener una presencia constante. El animalito, regularmente los animales que están entrenados o condicionados como acompañantes para psicológicos, son animales muy tranquilos con una energía muy pasiva. Entonces vas a ver allí que les va a ayudar a estas personas a autorregularse. Ok. ¿Qué criterios psicológicos deberían utilizarse para determinar si una víctima es candidata idónea para ser acompañada por un animal de apoyo? ¿Qué criterios psicológicos? Bueno, tendríamos que ver si esta persona no tiene un trauma previo con algún animalito. Por ejemplo, si esta persona sufrió antes un ataque de un canino, pues si probablemente le ponemos un canino de acompañamiento, pues va a tener, no va a ser positivo para él, ¿no? También tendríamos que considerar el nivel de ansiedad o el miedo a testificar. Si su nivel de ansiedad es demasiado o su miedo a encararse, por ejemplo, en algún careo con la persona, si es demasiado, aún y que le pongamos el animalito, pues probablemente no va a funcionar, ¿no? Porque su miedo va a ser demasiado. Tendríamos que considerar, por ejemplo, como factor psicológico la edad, si es un niño o una niña o un adolescente y qué edad tiene. Si son muy pequeñitos, probablemente nosotros tengamos este animalito de compañía, pero el niño pequeño se entretenga en socializar o pues interactuar con el animalito, ¿no? Sin embargo, si es un niño que ha tenido ya animales antes o que es un niño, por ejemplo, con Asperger o con autismo o con alguna otra discapacidad, puede que esto le favorezca, pero también tendríamos que saber cómo este niño va a interactuar con este animalito de apoyo. Si, por ejemplo, el niño tuviera o la víctima tuviera alguna discapacidad, bueno, que ahora ya no se llaman discapacidades, se llaman barreras del aprendizaje. Si tuviéramos alguna víctima con alguna barrera del aprendizaje que no pudiera expresarse de forma oral de
forma adecuada, probablemente no sea, o sea, es algo que hay que considerar para hacerle acompañar de este animalito de apoyo. ¿Cómo cree que la presencia del animal influye en la percepción de seguridad del entorno judicial para un niño, niña o adolescente que debe testificar? Bueno, sí colabora mucho. El ambiente en los juzgados es un ambiente muy frío, es un ambiente de oficina, con muchas personas, con muchas máquinas, computadoras, entonces pues es un ambiente muy de oficina. Al tener un animalito de apoyo se vuelve un ambiente un poquito más familiar, se vuelve un ambiente donde miramos a una figura que es calmante, una figura amigable. Entonces, pues sí favorece estos ambientes porque pues, vemos enseguida cuando el niño pequeño o el adolescente mira al animalito, encuentra una figura de apoyo emocional. ¿Considera necesario que el psicólogo que acompaña a la víctima esté familiarizado con el manejo del animal de apoyo durante la diligencia? Sí, creo que debería ser fundamental que el psicólogo conozca al animalito. Usualmente pasa esto que te comentaba al principio, ¿no? A los psicólogos se nos llama o se nos manda a llamar como personas que podemos asistir a los menores ante una diligencia. Si le sumamos la presencia de un animal de apoyo, sin duda el psicólogo tendría que conocer a este animalito, cuál es el rol del animalito, cuál es el rol que va a hacer o cuál es el rol que necesita, si puede estar en las piernas de la persona, si debe de estar a un costado, o sea, tiene que saber cómo interactuar con el animalito para que sirva a ambos, ¿no? Tanto al que está siendo entrevistado como a él en su trabajo, porque si nosotros no conocemos que el animalito es una herramienta de apoyo de regulación emocional, podríamos incluso pelearnos con el animalito, ¿no? Y decir, bueno, aquí el asistente soy yo y el animalito es un complemento, ¿no? Pero pues podemos sí apoyarnos de él y conocer un poquito más para que la atención sea más efectiva y más profesional. ¿Existe algún escenario psicológico en el que usted no recomendaría el uso del animal de apoyo, por ejemplo, la sinofobia o trastornos específicos? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía,